pues, pasamos a ver lo del cuestionario. Bueno, pues entonces quedamos de la última parte que nos faltó. También, cuando termine esta parte, podemos regresar, sobre todo cuando estemos revisando el cuestionario, todo lo que tiene que ver a lo mejor con otros tipos de transporte, con el impulso nervioso, con la neurona. O sea, también podemos revisar aquellos aspectos que no precisamente hayan quedado muy claros, ¿sí? Entonces, y además porque se los pregunta el cuestionario. Bueno, entonces, déjenme acomodar. Bueno, pasamos al último tipo de transporte que implica la envoltura y la entrada de macromoléculas. La única manera que hay de que partículas, macromoléculas, incluso otras bacterias más pequeñas, puedan entrar a la célula, pues por su mismo peso y tamaño molecular, o tamaño celular, pues es imposible que puedan atravesar directamente la membrana, ¿sí? Entonces, entramos en el proceso de transporte, pero por mecanismos de endocitosis. ¿Pero qué es la endocitosis? La endocitosis va a ser la entrada, ¿sí?, de macromoléculas, ya sea, disueltas, ¿sí?, en solución líquida o sólidas, ¿sí?, incluyendo, otras células más pequeñas que puedan entrar o que deban entrar, ¿sí? O que la misma célula los ingiera o los introduzca en su interior, pero hay un proceso en el cual no quedan disueltos, o sea, no se pueden incorporar, directamente al citoplasma, o sea, entran, ¿sí?, a través de un proceso de imaginación que se le llama endocitosis, y dependiendo si es líquido o es sólido, pues si es líquido es pinocitosis, si es sólido es fagocitosis, pero finalmente quedan englobados o quedan atrapados en el interior de la célula, en las vesículas, o sea, como unas microvesículas, ¿sí? O bueno, envueltas igual en doble membrana, pero no es hasta ahí no termina el proceso. Entonces, es toda la endocitosis es el proceso mediante el cual se forman vesículas, ¿sí?, hacia el interior de la célula, en donde se incorporan macromoléculas o cualquier otro tipo de partículas. No, bueno, no todas las células, tienen este proceso. Hay células como especializadas, en cuanto a organismos pluricelulares, pero los organismos unicelulares, ¿sí? Muchos de estos, sobre todo los que no tienen membrana, ¿sí? Ustedes ya conocen muchos, de los organismos unicelulares, hay de diferente grupo, de diferente orden o especie. Entonces, tenemos aquellos que no poseen membranas, como los protozoarios, por ejemplo, todos que hacen fotosíntesis, muchos tienen pared, ¿sí? Entonces, esos no pueden hacer la fagocitosis. Entonces, todas las células que no tengan pared, ¿sí?, hablando de organismos unicelulares o pluricelulares, pero bueno, si en los pluricelulares está limitado, van a poder hacer este proceso de invaginación de la membrana, ¿sí? A través de lo cual, por ejemplo, pueden entrar proteínas grandes, polisacáridos, ¿sí? O sea, moléculas o macromoléculas que su nombre lo dice, son demasiado grandes para poder atravesar la doble, o sea, no hay canal, no hay, poro, no hay nada que las pueda transportar. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los ejemplos de fagocitosis, pinocitosis y, bueno, transitosis, que es otro que es una combinación de ambas, y el proceso inverso, que sería la exocitosis, o sea, la salida de esas, partículas, ya sea digeridas o no digeridas, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la endocitosis se divide en pinocitosis, si es a través de la absorción o la entrada de partículas, pero disueltas en ciertos líquidos, puede ser agua o puede ser cualquier otro solvente, pues pueden quedar englobadas, entrar a la célula a través de este proceso de invaginación y quedar igual como vesículas internas líquidas. Entonces, bueno, esa sería la
pinocitosis o vesículas pinocíticas, que es lo mismo. Si se trata de esa, invaginación o esa endocitosis, pero de partículas sólidas que no precisamente estén disueltas, por ejemplo, una bacteria o un virus, pues no están disueltos, ¿no? O sea, son, macroestructuras, o sea, mucho más complejas. Recuerden, un virus es un conglomerado proteico de muchos tipos de proteínas, y las bacterias, pues, son células, aunque sean células mucho más pequeñas, pero finalmente es todo un complejo celular, ¿sí? Y todo eso que queda englobado dentro de la célula o del, a forma, sí, a manera de vesículas, le llamamos fagosoma, ¿sí? Por fagocitosis. Entonces, son los 2 grandes grupos. Ahora, no es que la membrana así solita se invagine o que, sea un proceso espontáneo, no, forzosamente requiere la participación de proteínas periféricas, pero de la parte interna e incluso proteínas transmembranales. O sea, es un conjunto de proteínas de la membrana con proteínas periféricas que van a armar esta invaginación. O sea, solita no se va a mover. Las proteínas más, comunes para el proceso de invaginación o de endocitosis se llama clatrina. Entonces, la clatrina, que se ve así como este gusanito verde, que es un conglomerado de proteínas periféricas, pero por el lado interno de la célula para generar este proceso. La fagocitosis mediada por receptores, aparte tiene un grupo de proteínas receptoras, proteínas de la membrana receptoras, que realmente también están participando en el proceso para decidir, para, activar, porque, pues, la célula no piensa, no es que decida como tal, sino que, se da la señal para que el proceso se haga dirigido. Eso normalmente ocurre, por ejemplo, con los glóbulos blancos, los macrófagos de la sangre, pues, tienen ese proceso de recepción, ¿sí? O de, de le llamamos anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas receptoras de la membrana de estas células de la sangre, células blancas de la sangre, y a través de ese mecanismo de reconocimiento de anticuerpo antígeno, pues se da la señal para poder englobar. Pero bueno, entonces serían los 3 tipos: por fagocitosis, mediado por proteínas como la clatrina. Aquí hay otro modelo de las proteínas, que se ven así como hacia el interior, la membrana, el exterior. Aquí están entrando partículas disueltas en gotículas, líquidas, ¿sí? Y que son englobadas, y siempre, siempre rodeada por proteínas de membrana, que en este caso tenemos a la clatrina. En el caso de otro tipo de células, como bacterias que entran a la membrana, igual puede ser inducida por la acción o la, activación de proteínas periféricas en el interior hasta formar a la vesícula interna, ¿sí? Entonces, bueno, la fagocitosis va a ser ese proceso de entrada de partículas, celulares, incluso de macromoléculas, por ejemplo, para algunos organismos unicelulares, formando pseudópodos, o sea, esas, prolongaciones de la membrana, aunque bueno, sabemos que en el grupo de los organismos unicelulares, que ustedes conocen mejor, los protozoarios tenemos a las amibas, ¿sí? Las amibas que o los, bueno, los amibas, hay otro grupo que ahorita no me acuerdo, pero bueno, estos pertenecen a ese grupo de organismos unicelulares que, aparte de que son muy grandes, ¿sí? Tienen esa capacidad de envolver tanto partículas sólidas, que le llamamos como alimento, o sea alimento o no sea alimento, incluso hasta plásticos, metales que no se pueden disolver o no se pueden digerir, todo lo absorben, o todo más que absorber, lo engloban, ¿sí? Lo encierran a manera de, pues, como de cavidad, que una cavidad que sea por pseudópodos, en este caso es al revés, avientan o, prolongan su membrana, ¿sí? Y, para englobar o encerrar a lo que van a fagocitar o lo que van a digerir, ¿sí? Entonces, estos seudópodos, solamente ocurren en ese tipo de células. Y si hablamos de macrófagos o de glóbulos blancos, pues entonces es lo contrario, o sea, la invaginación es por dentro, no hacia afuera
o, como en el caso de las amibas que mandan estos pseudópodos, ¿sí? Entonces, son estrategias diferentes, pero finalmente es lo mismo, tratar de cubrir, tratar de englobar en el interior de la célula, pues, restos de macromoléculas o restos de células de otros organismos, ¿sí? Bueno, pero ahí no acaba el proceso. Vamos a ver que esto tiene, digamos, un proceso, no es así nada más, ya se englobó y ya. No, porque todavía falta digerirlo, falta destruirlo, falta liberarlo, porque, pues, la célula no se va a alimentar de una bacteria o de un virus, ¿no? O no se va a alimentar de un, no sé, un pedazo de o muchos pedazos de proteínas, sino que se requiere ahora digerirlo, degradarlo, romperlo, y lo que resulte de esa degradación, entonces sí, va a servir como alimento o como materia prima ya en el citoplasma, ¿sí? Entonces, bueno, si hablamos de pinocitosis, pues va a haber muchos organismos, tanto unicelulares como también pluricelulares, que forman estas pequeñas invaginaciones, lo que vemos las invaginaciones. Aquí es al revés, aquí como que la membrana se retrae, no es como la amiba que avienta los pseudópodos, que manda las prolongaciones de la membrana, sino al contrario, aquí se retraen unas pequeñas invaginaciones, cada flechita pues sería una invaginación que puede, englobar, partículas disueltas. Normalmente la pinocitosis es mucho más pequeñita, la formación de la invaginación o de la vesícula, y luego ya dentro de la célula, ya como vesícula, ahí sufre otro proceso de transformación que implica la digestión celular, ¿sí? Parte de la digestión celular para poder degradar lo que se englobó en esta, vesícula pinocítica y que sirva de alimento, pero bueno, no al instante, no es tan rápido, sino posteriormente, ya después de la digestión, se va a poder nutrir de lo que englobó en su vesícula, ¿sí? Hay otros procesos que, como les decía, no todo lo van a digerir, no todo lo van a degradar. Entonces, el ciclo se completa cuando, bueno, pues se entra a través de una, en este caso, fagocitosis. Supongan que esta es una partícula que no se puede degradar, puede ser un plástico, puede ser un metal pesado, ¿sí? No sé, plata, oro, cobre, muchos metales pesados no se pueden digerir porque no existen las enzimas para hacerlo, ¿no? Entonces, que se generan las vesículas en el interior, nunca atraviesa membranas, nunca se incorpora al citoplasma de la célula, sigue siendo o estando atrapada, no se digiere porque no hay enzimas para digerirlo. Y bueno, ocurre el proceso inverso, ya que está ahí, que no se va a digerir, pues entonces, tiene que ser expulsado a través ahora del proceso inverso, de exocitosis. Primero por endocitosis, se mantiene ahí un tiempo en lo que se, intenta degradar o romper, y una vez que, pues, no se degrada nada, ni se elimina nada, no se rompe, ¿sí? Entonces sale. A este proceso en donde la partícula o lo que haya entrado por endocitosis no se degrada y sale tal cual como entró, se llama transitosis, o sea, nada más es un tránsito temporal, pero realmente nunca se incorporó a la célula. Sí, a eso me refiero, de que no siempre lo que entra va a servir como alimento. Aquí, por ejemplo, no sirvió de nada. De hecho, se ha visto en algunas células, por ejemplo, los hongos, lo he revisado en hongos, tanto hongos macroscópicos como microscópicos, que logran acumular grandes cantidades de metales o sea, en sus vesículas, pero son vesículas, o sea, muchas vesículas que absorben, por ejemplo, metales pesados del agua, que de hecho las utilizan como, como agentes de biorremediación para eliminar, por ejemplo, metales pesados en agua. Y lo que hacen es acumular grandes cantidades de vesículas, nunca las digieren, se quedan ahí en vesículas y bueno, pues, ya, retiran a los hongos del agua y así, hacen un proceso cíclico para eliminar, en este caso, los metales, ¿no? Y bueno, ya después, pues, ya no les importan los hongos y finalmente esos hongos, pues, ya cumplieron su función, porque, bueno, no se alimentan precisamente de esos metales, pero logran acumular grandes cantidades de metales, ¿no? Y bueno, pues ya, los humanos, pues, los usamos para otros fines, ¿sí? Entonces, es un proceso de transitosis.
Lo que les decía, va a haber mecanismos que primero se tiene que reconocer, entonces tenemos a la proteína periférica de membrana en la parte interna, la clatrina que ya les había mencionado. Luego los receptores, que son proteínas también de las membranas. Recuerden que también otra de las funciones de las proteínas era el ser como receptores o ser partículas o moléculas de reconocimiento. En este caso, el receptor es un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína que está en la membrana, ¿sí? En la membrana de las células, bueno, de muchas células, pero específicamente de las células de los glóbulos blancos, las células de protección del sistema inmune, al menos en los humanos, y que se requiere este receptor o anticuerpo para poder reconocer al agente extraño que, bueno, como es extraño, no pertenece a la célula, se le conoce como antígeno. Por ejemplo, los virus son antígenos. Entonces, hay, receptores o proteínas de membrana que los van a reconocer, ¿sí? Y entonces, pues, los engloban, todo un proceso de reconocimiento, se forma la invaginación hasta atrapar y englobar al virus, en este caso que sea un virus, gracias a la participación de los anticuerpos o de los receptores de la membrana que van a envolverlo y ya como vesícula interna o vesícula endocítica, después viene el proceso de degradación, ¿no? O de digestión. Pero bueno, aquí, por ejemplo, podemos poner, pues, el caso que, pues, a todos nos ha afectado, el caso del coronavirus, ¿no? Supongan que este es un coronavirus, además tiene como que la estructura de un coronavirus. Y bueno, ¿por qué, esta, situación tan grave que hemos tenido de que nos infecta y, muchas personas, pues, han resultado, pues, muy afectados, al grado, pues, de ponerse graves e incluso, pues, ya muchos fallecer, y no nada más, en nuestro país, sabemos que es un problema mundial. Pero, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que falló o qué es lo que no funcionó? ¿Alguien tiene idea? Esto es precisamente lo que hacen, el sistema inmune de personas, pues, que a lo mejor son muy resistentes o antes de lo de las vacunas, ¿no? Las vacunas se supone que tienen otra intención, pero, ¿qué es lo que falló en el caso de este virus que nos ha afectado tanto? ¿Qué tiene que ver con esto? Que es un virus nuevo que nunca nuestro cuerpo había como que reconocido nuestros anticuerpos y al momento de, no sé, colocarse en los receptores, pues fácilmente puede ser introducido o algo así. Ajá, más o menos, sí, sí tienes, o sea, como es nuevo, pues, no existía el receptor para ese virus, ¿no? O sea, imagínense, es que es algo bien interesante, que a lo mejor ya no tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, sí sería importante mencionarlo, porque, bueno, estos, receptores, estos anticuerpos, pues imagínense que debe haber un anticuerpo específico para todo antígeno de los que estamos expuestos desde mucho antes, incluso que nazcan, o que ustedes nacieran, o que cualquiera de nosotros naciera, ya al menos, esos receptores, pues, nos los heredó nuestra madre gestante, la madre que nos así la madre que nos parió, aunque se oiga feo, pero ya veníamos con una carga de receptores de anticuerpos desde ahí, más los que fuimos nosotros, produciendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, pues ustedes que son jóvenes, a lo mejor, bueno, pues, ya se en sus 18, 19 años, los que tengan, pues ya tuvieron una serie de contacto con muchos agentes externos o antígenos, ¿no? Y al menos, pues, ya de todos los que están acostumbrados o de los que ya te conocen, pues, se van a poder proteger contra ellos. Pero si surge uno nuevo, en el que nunca habían estado en contacto, ni cuando antes de nacer, ni cuando nacieron, ni cuando crecieron, pues, obviamente no va a haber un receptor que lo reconozca. Y entonces, en lugar de englobarlo en o de fagocitarlo, lo que va a hacer ese virus es inyectar su ADN y entrar a nuestra célula y ahí apoderarse de ella,
¿sí? Es un mecanismo muy complicado, no, como les dije, no es el tema, pero para que vean la importancia de los receptores, ¿sí? Lo que hacen con las vacunas es, o sea, recuerdan que, bueno, no sé si sepan qué es lo que contienen nuestras vacunas, o las vacunas, bueno, no sé a ustedes que no, a la mayoría no los han vacunado, pero a los que ya nos vacunaron, pues hay diferentes tipos de vacunas, ya sean vacunas que contengan RNA que se hizo precisamente, bueno, de parte del genoma del virus, para producir las proteínas, ¿sí? Y generar receptores contra esas proteínas, que nuestras propias células lo haga, para que al momento de estar en contacto con el virus ya tengamos receptores. ¿Sí? Y entonces poder responder. Claro, eso no es, digamos, una protección 100%, porque qué tal si a algunas personas, aunque se les inyecte ese RNA, que es lo que contiene la vacuna, su célula no es capaz de producir a esa proteína receptora contra, bueno, que pertenece o que reconoce al virus, entonces, pues, a lo mejor no funcione, y por ahí casos de que algunas personas vacunadas, pues, se infectaron y se murieron, ¿no? Ha habido pocos, pero sí ha habido casos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a depender más bien de la respuesta de cada persona ante la presencia del RNA que contiene la vacuna, ¿sí? Bueno, pero entonces vean, ¿sí? Tengo una duda con lo que mencionó de que, por ejemplo, si a una madre le dio COVID y, bueno, a una señora le dio COVID y si se embaraza, o sea que su hijo ya va a nacer con anticuerpos para el COVID. Sí, sí, sí puede tener esa, si la mujer ya fue capaz de producir anticuerpos contra el COVID porque se infectó, ¿sí? Y respondió, y al final, después del proceso, ya es capaz o fue capaz, bueno, claro, obviamente si no se murió, fue capaz de generar proteínas o anticuerpos receptores para el virus, entonces el bebé es muy probable que también los haya heredado de la mamá, o sea, que ella se los haya aportado, ¿sí? O si no los incorporó el bebé a sus células, está recibiendo esos anticuerpos o estas proteínas de la madre, ya sea a través del proceso de gestación, o sea, la sangre, y posteriormente en la lactancia también, ¿sí? Entonces, sí tiene una pequeña, protección, y falta que eso se incorpore también a parte de su genoma y que ya sea el bebé capaz de producir sus propios anticuerpos. Entonces, sí, podríamos esperar una generación de bebés que posiblemente sí generen sus propios anticuerpos contra este virus, pero, pues, eso, pues, faltaría también mucho tiempo, porque, pues, no todas las mamás gestantes se han vacunado, ni tampoco se han enfermado, ¿no? Entonces, habría que esperar también algunos años para ver el efecto. Bueno. Ok, muchas gracias, profesora. Sí, sí, de nada. Entonces, aquí es una aplicación de estas proteínas de membrana que son receptoras. Bueno, más adelante, esto sí vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos retículos, cómo se forman estos anticuerpos, ¿no? Que es bastante interesante ese proceso, pero vamos, eso lo vamos a dejar en otro tema. Bueno, independientemente de cómo se formen y por qué se forman, sí, van a estar ahí como receptores. Si están como receptores, entonces sí podrán reconocer. Este es un proceso muy, muy exacto, es un proceso, digamos, como parte de la evolución de los organismos, muy, muy dirigido, que les dije, esto ocurre solamente en las células del sistema inmune, las células de la sangre, los glóbulos blancos, se llaman macrófagos, que son linfocitos, ¿sí? Y que hacen este proceso de reconocimiento. Y además bueno, a mí se me hace muy interesante cómo podemos tener tantos anticuerpos ante tantos antígenos que existen y que nos topamos en nuestra vida, ¿no? Y también, ¿qué pasa cuando una persona no responde inmunológicamente? Que se dice, pues está, ¿cómo? Abatido inmunológicamente, o con las defensas bajas, o comprometido, o, inmunológicamente abatido, o sea, muchos términos que tienen que ver con un mal sistema inmunológico. Entonces, también, ¿cómo es la respuesta de cada individuo ante este proceso? ¿Cuáles son las condiciones? Se dice, por ejemplo, que muchas, cuestiones de riesgo puede ser, a lo mejor la diabetes, que es otra vez la diabetes ahí aparece, ¿no? El cáncer y muchas otras enfermedades, incluso los trasplantes. A lo mejor era una persona sana, pero que, pues, no sé, se le afectó su riñón
o se le afectó el corazón y pues ya sabemos que hay trasplantes. Un trasplante, ¿sí? Obligatoriamente se le tiene que bajar el sistema inmune a la persona, pero de forma artificial para que no rechace el trasplante, ¿sí? Porque sus propias células pueden evitar que se pueda establecer como tal el órgano que se ha trasplantado. Entonces, personas que también están ahí se le llaman comprometidas inmunológicamente, pero de forma artificial para que él mismo, o sea, no haga el rechazo de ese tipo de tejido, de ese tipo de células de trasplante. Ya sea trasplante completo como órgano, pero también puede ser trasplante de piel, ¿no? Hay personas que están, bueno, que se queman, se les hace trasplante de piel, entonces también, aunque no sea uno, bueno, pues no lo entendemos como un órgano, pero finalmente la piel también se considera un órgano, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor un pedazo del brazo, un pedazo de mano, aunque no toda la piel completa, ¿no? Pero sí también ese tipo de factores externos y que además es artificial, generan una baja en el sistema inmunológico. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí lo mismo, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del proceso de fagocitosis mediada por receptores, no nada más tenemos las proteínas, ya la famosa clatrina, proteínas periféricas que forman la vesícula, sino también proteínas periféricas, como los receptores o anticuerpos, que van a reconocer al antígeno, lo que va a reconocer son las proteínas que tienen antígeno, ya sea un virus o una bacteria, un parásito. También ustedes en organismos unicelulares van a ver muchos parásitos celulares, no nada más las bacterias porque son procariontes, pero también hay muchos parásitos eucariontes, ¿sí? Muchos de los grupos de protozoarios, Trypanosoma, ¿cómo se llama este otro que? Ay, se me fue, que, bueno, el que produce el cisticerco, bueno, esta enfermedad que se produce también por un protozoario. O sea, muchos parásitos unicelulares también pueden ser reconocidos y englobados por este mecanismo también de fagocitosis, ¿sí? Claro, siempre y cuando sean reconocidos. ¿Y de qué va a depender de que sean reconocidos? Que tengan un buen sistema inmunológico. Inmunológico nos referimos a inmunoglobulinas. El nombre correcto de los anticuerpos, o el nombre, pues, digamos, más científico, es inmunoglobulina. Por eso le llamamos el sistema inmune de inmunoglobulinas, que son las proteínas receptoras de membrana, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo se completa el proceso? Porque no basta con que entre la partícula, la bacteria, la solución, de moléculas en líquido, sino que una vez que entran, digamos, aquí hablamos de la fagocitosis de supongan una bacteria, o bueno, no sé, cualquier otro cuerpo, orgánico o también inorgánico, pero ya sabemos que el inorgánico, muchas veces no va a ser, posible degradarlo, pero supongan que es una bacteria. Ya una vez adentro, pues no es suficiente quedar porque finalmente queda aislada, o sea, no se incorpora al citoplasma, va a quedar envuelta en membrana, ¿sí? Nada más que hacia el interior de la célula. Entonces viene el proceso en el cual, o mediante el cual se fusiona con vesículas degradativas, o también puede ser vacuolas digestivas, o específicamente en la célula animal, los lisosomas. Aquí vemos la función de los lisosomas que se van a unir con las vesículas endocíticas o los fagosomas o las vesículas pinocíticas para degradar. ¿Por qué? Porque los lisosomas o las vacuolas digestivas, en el caso de la célula vegetal, tienen las enzimas que degradan, pero enzimas orgánicas para destruir moléculas orgánicas como proteasas que degradan proteínas, lipasas que degradan lípidos, amilasas que degradan polisacáridos, en fin, una serie de enzimas, ¿sí? Además le llaman hidrolasas ácidas, enzimas hidrolíticas, que destruyen prácticamente cualquier macromolécula, pero orgánica, ¿sí? Y ya una vez degradado, pues ahora sí, si eso era un polisacárido o tenía muchos polisacáridos, pues
si los degrada hasta azúcares simples, pues se pueden difundir, si hay manera de que se difundan por la membrana, claro, a través de un transporte facilitado, o si son lípidos o ácidos grasos o aminoácidos, o sea, moléculas de mucho menor peso molecular, pues sí se pueden difundir y entonces sí se difunden y se pueden ya absorber y quedar suspendidos en el citoplasma. Ahora sí formarían parte del citoplasma los compuestos digeridos. Todo aquello que no se digiera, porque o no existe enzima o porque no se degradó completamente y sigue siendo de muy alto peso molecular, todos los residuos no degradados son eliminados. O sea, se cumple o se completa el ciclo. Fagocitosis o endocitosis, ¿sí? Vesícula endocítica, fusión con las enzimas líticas, ya sea con lisosomas o vacuolas digestivas, degradación, difusión de las moléculas degradadas a su mínima expresión o menor peso molecular y expulsión de todo lo que no se degradó y ya ahí ya se completa el círculo. ¿Sí? Ahora, disculpe que le interrumpa. Sí, sí. Una pregunta, ¿estas diapositivas están en los archivos de Teams? Lo que ¿Sí? sucede es que ¿De ahorita tengo- Teams? No, no, de Ah, Teams. No. Dijimos que de Edmodo. de Edmodo, sí, perdón. Vale, gracias. Sí, disculpe, es que como estoy Sí, teniendo muchos problemas con la red, no me parece bien borrosa la imagen. Entonces, para... Uy, bueno, no sé. pero, se tiene que quedar grabado, ¿no? En tu Ajá, yo creo que sesión sí. de sí, en tu cuenta, Sí, ¿sí? muchas Ahí gracias. después bueno, sí, pero bueno, yo no sé, al menos a mí no me está fallando, no sé ustedes, pero yo Sí, no no, tengo es tema ¿sí? de mi red. No, yo creo que mis compañeros Es lo han tuya. hecho. Sí, ya Bueno, llevo varias semanas así. Sí, no, no es tema de usted. Gracias. sí, de nada. Bueno. Ajá, es lo mismo, o sea, ya vimos la endocitosis, ahora el proceso, inverso, o más bien el proceso complementario, sería la exocitosis. La exocitosis como el proceso inverso, o sea, de salida de hacia macromoléculas internas, macromoléculas que no se degradaron completamente, incluso también de la propia célula, ¿sí? O sea, no nada más se va a degradar o a digerir lo que viene de afuera. ¿Creen que también adentro se puede degradar algo? O sea, que no precisamente venga del exterior, ¿sí? Hay un proceso que se llama autofagia, no sé si conozcan el término. No, profe. Profesora. Autofagia es, la manera en que es como de autofagia, como que se autocomen, ¿no? Como que se autodestruye. O sea, también el proceso puede ser, sobre los organelos internos propios. Por ejemplo, hay un mecanismo de reciclaje de materia, por ejemplo, mitocondrias viejas o mitocondrias, que ya no estén funcionando, o lisosomas, o, vesículas, no sé, que a lo mejor están, pues, ya no están funcionando, o que ya cumplieron su función y ya hay que reciclar, las membranas o el contenido de las vesículas. Entonces, también la exocitosis es para expulsar residuos que no se degradaron, propios de muchos organelos internos a través del mecanismo de autofagia. A ver, creo que ya quité sí, no la tengo. Bueno, pero, sí, quité esa diapositiva porque puse un video. Bueno, entonces, también el mecanismo de exocitosis es para eliminar productos propios del metabolismo que no fueron degradados, incluyendo la destrucción o el reciclaje de organelos, viejos, de organelos que ya no están funcionando, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, células que ya no se van a dividir, ¿sí? Y que tienen demasiada membrana, nuclear o demasiado, no sé, retículo, y, como ya no se van a dividir, ya no van a producir más membranas, entonces hay un proceso de degradación para también guardar energía, ¿sí? Total, ya no se va a dividir y, pues, lo importante ahí es, ahorrar lo más que se pueda, reciclando materiales propios o internos que ya no estén utilizándose, ¿sí? Como parte de los núcleos, no el núcleo, porque el núcleo, pues, sigue funcionando, pero ya no va a requerir tanta membrana o tanta superficie de membrana de los núcleos o de los retículos, ¿sí?
Bueno. Y pues, la exocitosis, pues, es precisamente eso, ¿no? Eliminar, pues, se supone que aquí tenemos una amiba que tiene sus vesículas internas, ¿no? Estas bolitas que se ven aquí más claritas, que es lo que se degradó, y una vez que se haya incorporado al citoplasma, que se hayan difundido lo que se degradó y que hayan quedado restos no degradados o no destruidos, pues entonces igual salen a través del proceso de exocitosis, ¿sí? Desechan residuos metabólicos propios del proceso de digestión o también desechos de la propia célula y los expulsan al exterior, ¿sí? Todo lo que no se ocupe, todo lo que no se degrade, pues es eliminado, ¿sí? Bueno, y tengo aquí nada más un pequeño video para ver, bueno, se supone que es el es así, dura como un minuto, es muy rápido, de cómo una amiba, no, creo que déjenme ver. Sí, es una amiba, Acanthamoeba, aquí es aquí, como dice Acanthamoeba, que es un tipo de amiba, cómo se va a comer a otra célula. Entonces, aquí rápido lo vemos. También ahí les puse la página. Entonces, ahí tenemos la célula. Vean cómo se desplaza. Sus pseudópodos, o sea, avienta como parte de la membrana para poderse desplazar, claro, en un medio líquido, pero es su manera de desplazarse. Bueno, esa es la manera en que se ay, bueno, espérenme, ya no sé qué hice. Ujú. Bueno, y, ya hasta aquí acabamos, nada más les voy a pasar un último video, pero este está afuera. Me dejen cambiar de página. ¿Ya se ve mi imagen? Sí, Sí. profe, ya sé. A ver, entonces voy a agrandarla. Ahí está. Es el proceso de fagocitosis, también en un pequeño videíto. Esto es un poquito más largo. El otro nada más era el movimiento de la amiba y bueno, falta como fagocita, falta ver como fagocita. Pues aquí tenemos a la amiba, pero nada más parte de uno de sus pseudópodos y vean cómo engloba, parece ser, no sé si sea una bacteria o también una célula eucarionte más pequeña, o parece que sí es una bacteria. Vean a través de los pseudópodos, o sea, cómo lo envuelve. Aquí es al revés, aquí genera prolongaciones de la membrana, aquí no se invagina, al contrario, aquí se engloba. Le llaman circunfluencia, o sea, el hecho de envolver de esta manera a estructuras celulares. Y bueno, a través de un mecanismo entonces ya enzimático, puede ser vacuolas digestivas o lisosomas, también pueden pues atraparla. Entonces, bueno, tenemos dos formas, ya sea de células vivas, que le llaman presa viva, en circunflexia, entonces a través de los pseudópodos, entonces tenemos en rosita a la bacteria y en amarillo pues a la amiba o
al organismo fagocitario, ¿no? Se mueve, pero bueno, pues dentro del citoplasma queda atrapada y, bueno, a través de la fusión con enzimas digestivas, la digiere y, bueno, finalmente la mata y la absorbe, ¿no? Entonces, fagocitosis por circunflencia. Ahora, cuando engloba partículas que no se mueven, y bueno, ya el proceso externo, o sea, inverso, la exocitosis. Ahora, cuando no se mueven, pero que de todos modos, o se presa inerte, se acerca, se desplaza, principalmente esto en amibas, en acantamoeba, que también se puede llamar así, y también las envuelve, pero aquí ya no hay un proceso como de lucha, ¿no?, contra la estructura de la célula viva, y también igual las digiere a través de sus enzimas digestivas, absorbe lo que, eso es por circunvalación, o sea, igual las envuelve, pero aquí no tiene que luchar con ella, ¿no? Entonces, son los 2 procesos de destrucción o englobamiento de, células, ya sea por circunflesia o circunvalación. Y aquí vemos el video, ¿no? El video completito. Ahí está la amiba con, muchas, ya sea bacterias, en este caso no es una bacteria, porque las bacterias están más chiquititas, son como otro eucarionte más pequeño, ¿no? Ahí está ya el proceso completo. Lucha, se mueve, entonces la amiba lo sigue cercando, lo sigue englobando, hasta que finalmente lo rodea, y ya una vez, cerrada, fusionada la membrana, para envolverlo, ahí se forma la vesícula endocítica, ahí se ve eso verdecitos, ya son las enzimas que se, mezclan para tratar de degradar o matar a la célula hasta que finalmente ya queda inmóvil, se degrada, se absorbe lo que se pueda degradar a lo mínimo y el resto se desecha, perdón, y se elimina por exocitosis. Ahí se ve el mecanismo de cómo se está degradando. Se parece a un paramecium, que también es un protozoario, igual no tiene membrana, digo, no tiene pared. Esto es, muy fácil, o relativamente fácil, en organismos unicelulares o cualquier, tamaño que no tenga pared. Y ya el último, pero ahora con las células de la sangre, los glóbulos blancos contra una bacteria. Ahí le llamamos neutrófilo, los neutrófilos, los basófilos, los macrófagos, que son parte de los glóbulos blancos, y bueno, y los glóbulos rojos que se ven ahí arriba, que son los de mayor abundancia. Bacterias que apenas si se logran ver, con el que estamos en un microscopio óptico normal, pero vean con movimiento, cómo se desplaza como la amiba, pero es mucho más pequeñita que la amiba, ¿sí? La detecta y va a intentar fagocitarla hasta que se posiciona en su superficie y la envuelve y ya, la atrapó. Entonces ya no tiene una, tiene varias bacterias ya englobadas, ¿sí? Bueno, ya sería todo. Nada más era muy rápido. Bueno, pues entonces esto es lo que quería mostrarles, ya es lo que nos faltaba, lo último, que tiene que ver con pues, nuestro primer examen. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. Lo que vamos a hacer es, hacer un pequeño receso, preparen sus preguntas, vamos a revisar el cuestionario
¿sí? Ahorita lo que resta de la clase vamos a ver dudas, regresar si quieren a la primera etapa, pero vamos a guiarnos con el cuestionario para, pues, tener un poquito más de orden en las preguntas. Entonces, pues, vayan preparando sus preguntas o vayan preparando su cuestionario para estarlo revisando y revisar aquello que no haya quedado claro, ¿sí?